Lo que vemos aquí es una tablilla sumeria que muestra el árbol de la vida flanqueado por seres divinos. Aquí se pueden ver los Anunnaki a cada lado. Un equipo de científicos acaba de introducir tablillas de arcilla de 4000 años de antigüedad en una inteligencia artificial. Y lo que devolvió no fue la historia de la creación que todos aprendimos. Las tablillas sumerias son probablemente una de las formas más antiguas de registro escrito que tenemos. Han sido traducidos y cuentan historias fascinantes sobre cómo los dioses se mezclaron con los seres humanos e incluso participaron en su creación. Una sola frase reconstruida a partir de un fragmento no mayor que la palma de una mano cambió por completo el conocimiento que los historiadores presentes creían tener. Y cuanto más profundizaba la IA en la búsqueda entre otros 30 fragmentos, más claro se volvía algo. Algo que ha permanecido oculto en estos textos durante milenios, escondido entre palabras que los eruditos han malinterpretado durante siglos. Lo que encontraron no solo reescribe el pasado, sino que replantea todo lo que sucede ahora. La frase que no debería existir. El descubrimiento comenzó en una tranquila trastienda del Museo de la Pluma. Un pequeño fragmento de arcilla, conocido como CBS 1386, había estado guardado allí durante décadas. Los registros del museo indican que fue excavado a principios del siglo XX. En museos de todo el mundo se encuentran ocultas más de 500,000 tablillas de arcilla que contienen los primeros registros de tablillas procedentes de un yacimiento vinculado a antiguos asentamientos sumerios en el sur de Irak. El fragmento fue catalogado como parte de un grupo mayor de tablillas escritas según la tradición sumeria. Tenía el tamaño de la palma de una mano humana. Su superficie estaba agrietada y desconchada. Investigadores de antaño creían que solo contenía marcas de contabilidad dañadas. Nada en ello parecía importante. Se trató como un fragmento menor de una tablilla más grande que se había perdido hacía mucho tiempo. Un equipo de investigadores decidió escanear los fragmentos con un nuevo sistema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial reconstruyó las marcas de cuña faltantes en el fragmento. Lo hizo comparando las marcas con miles de signos sumerios confirmados del período babilónico antiguo. Cuando el sistema completó la reconstrucción, apareció una frase completa. El personal en la sala no entendió lo que estaban viendo. La frase era simple y muy clara. Decía: el séptimo intento falló porque comenzó a hablar antes de que se le permitiera. Esta frase sorprendió a todos los historiadores en la sala, porque no coincide con ninguna historia de la creación sumeria conocida. En el relato tradicional de la creación llamado Génesis de Eridu, los dioses dan forma a los humanos en un solo acto de voluntad. En el texto de atrás, los dioses mezclan arcilla con la sangre de un ser divino asesinado llamado Gishtu. La acción se describe como directa y definitiva. Nunca se mencionan múltiples intentos. Nunca se habla de fracaso, ni de que alguien hable demasiado pronto como para cometer una infracción. Esta sola frase socavó por completo la idea de una única creación divina. Sugirió que los humanos no se formaron en un momento perfecto, sino que fueron producidos a través de repetidos ensayos, cada uno probado y evaluado como un resultado diseñado. Los investigadores analizaron la gramática y la compararon con tablillas fidedignas del antiguo período babilónico. Se centraron en las formas de cuña, los ángulos de los trazos, el espaciado de los signos y la forma en que cada símbolo se conectaba con el siguiente. Estas características coincidían con los hábitos de escritura conocidos de los escribas expertos de la época. Las impresiones de cuña presentaban la misma profundidad, anchura y patrones de presión que se observan en tablillas verificadas de entre 1900 y 700 a.C. La superficie de la arcilla mostraba la misma textura de envejecimiento que otras tablillas de esa época. La pátina tenía la acumulación mineral correcta, que se forma solo después de muchos siglos. No había marcas de herramientas modernas en ninguna parte del fragmento. La inteligencia artificial también analizó el escaneo digital en busca de irregularidades, y no encontró ninguna. Expertos humanos examinaron la tablilla física y confirmaron que el material, las marcas y el estado general eran consistentes con auténticas tablillas babilónicas antiguas. Nada en el fragmento sugería falsificación
o alteración posterior. La frase plantea un problema inquietante. Si esta línea describía un séptimo intento, entonces algo debió haber ocurrido antes. Pero aquí fue donde el equipo se topó con problemas. El fragmento no mencionaba ningún intento anterior, solo mostraba el resultado de un fracaso. Esto impulsó al equipo a una dirección más profunda. Necesitaban encontrar el otro intento fallido de creación, evidencia de múltiples modelos humanos primitivos. Tras la revelación de aquel pequeño fragmento de arcilla que conmocionó a toda la sala, el equipo no se detuvo ahí. Introdujeron más de 30 fragmentos de tablillas en la IA. Hoy, un revolucionario sistema de IA está logrando lo imposible: traducir información inconexa y revelar más sobre quienes estuvieron realmente aquí antes que nosotros. Piezas almacenadas en museos de Londres, Berlín y colecciones privadas que nunca habían sido examinadas adecuadamente en conjunto. Buscaban patrones, y lo que la IA descubrió fue algo que ningún investigador humano había notado jamás. No porque faltaran las pistas, sino porque nadie había analizado las 30.000 piezas a la vez. Escondidas en tablillas de distintas ciudades y siglos, las mismas palabras aparecían una y otra vez en los mismos contextos extraños. Palabras que los eruditos habían visto miles de veces y traducido sin pensarlo 2 veces. Pero la IA se percató de que estas palabras no se usaban como el lenguaje común. Se usaban como una fábrica usa códigos de producto. El primer grupo que identificó la IA estaba formado por humanos, creados exclusivamente para trabajos físicos pesados, no empleados ni asignados a ellos, sino creados para ello. No eran trabajadores que hubieran elegido una profesión o conseguido un empleo. Aparecían registrados en las tablillas como si fueran un inventario de equipos, como una categoría de objeto, no como un tipo de persona, separados del resto, sin registros familiares, sin nombres personales, sin identidad más allá de su función. Especialmente porque, en conjunto, forman uno de los mayores corpus de texto sin traducir de la historia de la humanidad. Y ese texto proviene de uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Pero lo que confirmó el verdadero horror de estos seres provino del relato de la creación más antigua de Mesopotamia, un texto llamado Atreides. En él, los dioses menores habían estado trabajando durante siglos, cavando canales, cultivando la tierra, cuidando el planeta, hasta que llegaron a su límite. Se rebelaron, arrojaron sus herramientas y se negaron a continuar. Entonces, los dioses mayores se reunieron y tomaron una decisión que debería dejar en seco a todo aquel que alguna vez haya creído que los humanos fueron creados por amor o por un propósito divino. Decidieron crear algo nuevo, algo con un cuerpo fuerte y una mente simple, algo que cavaría, transportaría, cargaría y cultivaría para que los dioses nunca más tuvieran que hacerlo. Los humanos no nacieron de la maravilla ni de la intención. Fueron creados como una solución laboral porque los seres poderosos estaban agotados y necesitaban que se hiciera el trabajo. Cada historia de la creación que te contaron, cada imagen de un Dios amoroso que insufla vida a algo sagrado. El Atrahasis lo destruye todo con una sola decisión. Y las tablillas confirman que este primer grupo de humanos existió precisamente con ese propósito. No fueron registrados como personas, sino como una categoría laboral a la que los escribas llamaban Lumeo. El segundo grupo pasó desapercibido durante siglos, siendo mal interpretado por todos los eruditos que se toparon con ellos. Su nombre siempre se había traducido simplemente como la gente de cabello oscuro. Los historiadores asumieron que se trataba simplemente de un término general para referirse a la población común. Nada que investigar, nada alarmante, solo una etiqueta para los ciudadanos ordinarios. Pero la IA detectó algo que ningún investigador humano había notado. Esta etiqueta aparecía casi exclusivamente en los registros agrícolas, mediciones de campo, cosechas, asignaciones de riego, siempre vinculadas a cargas de trabajo fijas en áreas específicas. No se trataba de ciudadanos contabilizados, sino de unidades gestionadas.
asignadas a la tierra, como un agricultor asigna el ganado a los pastos. Alguien calculaba con exactitud cuánto trabajo podía extraer cada unidad humana de cada parcela. No había historias personales asociadas a ellas, ni registros sociales, ni evidencia de vidas más allá de su productividad. La diferencia entre una persona y un recurso es simple. Se escucha a una persona y se mide un recurso. Cada tablilla que mencionaba a este grupo solo los medía. Los escribas antiguos los registraban como Sag Gigaga. El tercer grupo es el que más debería perturbarte, porque lo que se les hizo va más allá del trabajo y la agricultura, adentrándose en algo que parece sacado de una pesadilla. Su nombre se traduce como algo que suena casi clínico, hasta que uno se detiene a reflexionar sobre su verdadero significado. Se les llamaba los estirados. La IA encontró que su nombre estaba asociado exclusivamente a trabajos en túneles, estrechos pasadizos subterráneos, profundos canales de agua, espacios sofocantes bajo los cimientos de los templos donde ningún cuerpo humano normal podría moverse cómodamente o sobrevivir durante largos periodos. No se trataba de personas que casualmente trabajaban bajo tierra. Eran cuerpos que, según los textos de la creación, parecían haber sido moldeados físicamente para espacios subterráneos, con proporciones diferentes, construidos para entornos donde la postura erguida nunca formó parte del diseño. Y los textos antiguos fueron brutalmente honestos sobre su origen. El Atrasis describía los primeros intentos humanos que simplemente salieron mal. Extremidades desiguales, cuerpos que no podían moverse correctamente, formas que no se ajustaban a lo necesario, creados, probados y rechazados. Esas tres palabras usadas en secuencia, el mismo lenguaje que se usaría para un producto defectuoso en una cadena de montaje, solo que en este caso se trataba de cuerpos vivos. Y en lugar de descartarlos por completo, quien quiera que los creó, observó a estos seres malformados y, aún así, les encontró una utilidad. El espacio es demasiado reducido y oscuro para cualquier otra cosa. No fueron liberados. Fueron reasignados. Los escribas los registraron como Lugida. 3 grupos, 3 funciones, 3 categorías de seres humanos registrados no como personas con vidas, nombres y futuro, sino como soluciones a problemas específicos. Y aquí reside el detalle que lo hace todo irreversible una vez comprendido. Ninguno de estos grupos se reprodujo por sí solo. No existen registros de sus hijos, ni linajes familiares, ni crecimiento demográfico asociado a ninguno de ellos, lo que significa que alguien o algo tuvo que seguir creándolos, reemplazándolos, produciendo nuevas unidades cada vez que las antiguas se desgastaban. Esto no fue creación. Esto fue fabricación. Y si estos eran los primeros modelos, los prototipos que los precedieron, entonces algo tenía que venir después. Algo que funcionaba de manera diferente. Algo que perduraba. Algo que cambió por completo el rumbo de la humanidad. Los textos señalaban a una sola figura. Adapa, el primer ser humano reproducible. Adapa aparece en antiguas tablillas acadias como un ser humano distinto a cualquier otra figura anterior en la literatura mesopotámica. Su historia se conserva en tablillas halladas en Amarna. Estas tablillas describen una creación que no sigue el patrón observado en los primeros grupos humanos. Adipa es tratado como un modelo avanzado y cuidadosamente elaborado, no como un simple trabajador. Sus habilidades son extraordinarias.
Inmediatamente. Las tablillas lo describen como poseedor de una sabiduría inmensurable y la capacidad de comprender los mandamientos del cielo y la tierra. Ningún ser humano anterior recibió tales atributos. Los primeros humanos cavaban, transportaban y obedecían. Adapa piensa, interpreta y decide. No fue creado en un solo acto divino. Fue producido como una mejora. El primer ser humano diseñado para funcionar más allá del trabajo. Las tablillas identifican a Ea como el creador de Adipa. Ea es el dios de la sabiduría, el conocimiento y la habilidad técnica. Es responsable del diseño de los primeros humanos en la tradición mesopotámica. Ea cría a Adipa en la ciudad de Eridu y le enseña deberes que requieren un pensamiento avanzado. Adapa aprende la práctica ritual, el registro de información y la administración de los asuntos del templo. Esto es importante porque estos deberes posteriormente se convierten en responsabilidades de sacerdotes y gobernantes. Tales funciones no aparecen antes de que Adapa entre en los registros. Los textos muestran que Adapa es el primer ser humano capaz de realizar trabajo administrativo, lo que marca un cambio importante en las actividades que se les permitían a los humanos. Otro cambio significativo se produce con la capacidad de reproducción de Adapa. Los grupos humanos anteriores descritos en Atrahasis no se reproducían. Sus cuerpos son moldeados una y otra vez por los dioses. Son creados cuando se necesitan y reemplazados cuando fallan. Adapa es completamente diferente. Las tablillas lo describen engendrando hijos. Su linaje se convierte en una población estable que perdura sin intervención divina. Esto marca el comienzo de seres humanos capaces de subsistir de forma independiente. Esto también marca el comienzo de seres humanos capaces de multiplicarse más allá del control divino directo. La historia de Adapa da un giro sombrío durante un suceso que rara vez se comenta fuera del ámbito académico. Una tablilla describe cómo Adapa salió a pescar al Golfo Pérsico. Un fuerte viento volcó su barca y lo arrojó al agua. Las tablillas registran que Adapa se enfureció y rompió el ala del viento del sur. En la creencia mesopotámica, los vientos son fuerzas divinas. Dañar uno altera los patrones climáticos. El viento del sur dejó de soplar durante 7 días. Esto no fue una simple perturbación. Fue un ser humano que se adentró en el orden divino y rompió algo que jamás debió ser tocado. Y los dioses lo sintieron de inmediato. Por ello, cuando los dioses sumerios, los Anunnaki, se percataron del alto costo que implicaba extraer el oro ellos mismos, decidieron crear un ser trabajador, un esclavo, para que lo extrajera por ellos. El dios del cielo, Anu, convocó a Adapa al firmamento para que respondiera por la perturbación. Anu es la máxima autoridad del panteón mesopotámico. Gobierna el cielo, juzga las acciones y establece los límites que separan a los dioses de los humanos. Lo que sucedió a continuación era inaudito en toda la historia de la creación. Un ser humano entró en la sala del trono del Dios Supremo, no como sirviente, ni como suplicante, sino como alguien que debía ser interrogado, pues lo que sabía y lo que había hecho ya habían conmocionado a los cielos. Cuando Adapa entró en la corte celestial, Anu sintió de inmediato que algo andaba mal. No era solo el viento quebrado lo que le inquietaba. Era Adapa mismo, la forma en que comprendía dónde estaba, la claridad con la que hablaba, una claridad que ningún ser humano debería poseer. Un humano estaba frente a él con un conocimiento que no debería tener. Solo eso bastó para endurecer la expresión de Anu. A medida que continuaba el interrogatorio, Anu se dio cuenta de que Adapa sabía cosas que ningún humano debería saber. Comprendía los procedimientos sagrados, comprendía el orden celestial, comprendía reglas que solo los seres divinos tenían permitido aprender. Y con cada respuesta de Adapa, la habitación se volvía más fría, porque Anu no solo veía a un hombre que había quebrantado una ley cósmica, veía a un hombre que comprendía exactamente qué ley había quebrantado y por qué. Y eso era mucho más peligroso que el acto en sí. La ira que siguió fue inmediata e inconfundible. Anu se levantó de su trono
y su voz resonó por toda la sala. ¿Por qué revelé a la miserable humanidad los caminos del cielo y la tierra? Tronó. Esta no era la ira de un Dios que había sido irrespetado. Era el pánico de un gobernante que acababa de descubrir que la frontera que lo separaba de su propia creación ya había sido cruzada sin su conocimiento, mientras permanecía sentado en su trono completamente ajeno a todo. Durante la reunión, Anu ordenó que se le ofreciera a Adapa el pan de la vida y el agua de la vida. Estos dones le otorgarían la inmortalidad, pero esto no era generosidad. Era una trampa y uno de los momentos más calculados de toda la literatura antigua. La oferta de Anu era una prueba. Quería ver si Adapa había cruzado una línea aún más peligrosa. Si un humano que ya poseía conocimiento prohibido también aceptaba la inmortalidad, entonces Adapa se convertiría en una amenaza directa para la autoridad divina. Anu quería confirmar hasta dónde había llegado Aa. Adapa rechazó ambos regalos, porque Aa le había advertido antes del viaje que la comida y la bebida en el cielo podrían ser mortales. Adapa obedeció a Aa y rechazó los obsequios. Al rechazarlas, perdió la única oportunidad de alcanzar la inmortalidad. Y en ese instante de obediencia, el destino de toda humanidad quedó sellado. Pensaríamos, aprenderíamos, construiríamos civilizaciones y alcanzaríamos las alturas. Pero siempre moriríamos. No porque la muerte fuera natural, sino porque fue decidida en esa habitación, ese día, por el Dios que temía en qué se convertiría un ser humano inmortal y pensante. Una inmortalidad bloqueada, porque quería que Adapa fuera inteligente, pero controlable. El conocimiento le permitió a Adapa realizar tareas avanzadas en la Tierra. La inmortalidad eliminaría todos los límites. Anu sabía que un humano, capaz de pensar y vivir como un dios, acabaría desafiando a los dioses. Pero el problema ya había superado con creces lo que ambos habían previsto. Su temor se intensificó cuando Adapa comenzó a enseñar a otros. Sucedió algo que él mismo no había previsto. El conocimiento se extendió, las habilidades se extendieron, la conciencia se extendió. Adapa ya no era una creación controlada. Se había convertido en la fuente de una creciente generación de humanos capaces de pensar por sí mismos. Se había convertido, sin el permiso de nadie, en el primer maestro. Y una vez que el conocimiento pasa de una mente a otra, no se puede revocar, contener ni borrar. Ella había construido algo que ya había escapado a los límites de su propósito original. Esta fue la primera vez que vio las consecuencias de su propia decisión. El problema empeoró cuando Adapa llegó al cielo. Sus respuestas serenas, su comprensión y su autocontrol revelaron hasta qué punto el experimento ya estaba avanzado. Incluso Anu lo reconoció al instante. Ella comprendió que había creado aquello que los dioses siempre habían temido. Un humano capaz de alcanzar su nivel si se daban las condiciones equivocadas. Adapa finalmente murió, como todos los mortales. Pero el peligro no terminó con él. Sus hijos siguieron multiplicándose. Aprendieron el conocimiento que él les transmitió. Se lo enseñaron a sus propios hijos. En pocas generaciones, surgieron comunidades enteras con habilidades que ningún grupo humano anterior había poseído. El linaje se hizo más fuerte, más inteligente y más difícil de controlar. Y en algún lugar de los cielos, los dioses observaban cómo una población se expandía más allá de su control y se hacían la misma pregunta que se habían hecho antes. La última vez que algo que habían creado había crecido más allá de lo previsto. También tenían una respuesta para eso. Ya la habían usado una vez y no temían usarla de nuevo. La inundación volvió a empezar. La antigua historia del diluvio comenzó con una reunión. En las tablillas de Atrasis, los dioses se reúnen porque la humanidad se había vuelto difícil de controlar. Los humanos se habían multiplicado, aprendido demasiado y comenzado a actuar sin supervisión constante. El orden que una vez existió se estaba desmoronando. Las tablillas registraron la decisión en términos directos y no simbólicos. Enlil declaró que el útero se cierre, que la gente sea poca. Poco después,
Otra línea selló la decisión. Destruiré la semilla de la humanidad. Una vez establecida la orden, la operación pasó de la planificación a la ejecución. El texto describió el colapso ambiental con todo detalle. Las aguas se elevaron desde el profundo abismo. Los frentes de tormenta llegaron desde el horizonte. Los vientos golpearon la tierra con una fuerza que destrozó las casas de caña a lo largo de los ríos. Los muros de arcilla se disolvieron. Las ciudades se derrumbaron. El relato de Atrahasis registró que la tormenta rugió sin cesar. La epopeya de Gilgamesh conservó la descripción del momento en que la tierra desapareció bajo las olas. Afirmó que la tierra se hizo añicos como una vasija, y que incluso los dioses temieron la inundación que habían desatado. La destrucción se desplegó por etapas. Primero llegaron los vientos rugientes. Derribaron campos y arrancaron techos de edificios. Luego llegó la lluvia descrita como tan espesa como formaciones de batalla. Llovió tan fuerte que la gente no podía respirar. Después de eso, las aguas subterráneas ascendieron con fuerza. Los ríos cambiaron de dirección. Distritos enteros desaparecieron en minutos. La gente intentó escalar muros, colinas y plataformas de templos, pero el agua subió más rápido de lo que podían moverse. Tablillas posteriores dieron un relato directo y perturbador de lo sucedido. Las aguas de la inundación golpearon con tanta fuerza que los cuerpos fueron levantados del suelo y arrastrados por la corriente como escombros. Tierras de cultivo sólidas se convirtieron en aguas profundas y turbulentas en cuestión de segundos. Los animales atrapados en sus corrales de madera no tuvieron ninguna posibilidad de escapar. El suelo bajo ellos se abrió y los corrales cayeron directamente a la inundación. Rebaños enteros fueron engullidos cuando la tierra se abrió y el agua se precipitó. Durante esta destrucción, solo un hombre recibió instrucciones para preservar la vida. Este hombre era Zeus-Ra, un rey sacerdote de la antigua ciudad de Shuruppak. Pertenecía al linaje protegido que descendía de Adapa y era conocido por su estricta obediencia a las instrucciones divinas. Debido a que representaba la rama controlada de la humanidad en la que los dioses aún confiaban, fue elegido para sobrevivir. El Erogénesis registró que a Zeusudra se le ordenó proteger la semilla de todos los seres vivos. A primera vista, la frase parecía referirse a los animales. Sin embargo, la redacción coincidía exactamente con el lenguaje encontrado en las listas de almacenamiento del templo, que describían recipientes sellados con grano conservado, muestras de plantas y reservas biológicas guardadas para emergencias. No coincidía con el lenguaje relacionado con el arenque, ni con términos ganaderos. Esto significaba que a Zeusudra no se le ordenaba reunir animales vivos, sino asegurar material biológico almacenado que pudiera usarse para reconstruir la vida después del diluvio. La implicación era directa e inquietante. Los dioses no querían que el mundo sobreviviera. Su intención era aniquilar a toda la población y reiniciar la vida a partir de muestras controladas almacenadas. La destrucción se intensificó tanto que incluso los dioses entraron en pánico. La epopeya de Gilgamesh narra que los dioses se acurrucaron como perros asustados mientras la tormenta inundaba la tierra. Observaron cómo las inundaciones arrasaban llanuras, ciudades y tierras altas sin cesar. Toda estirpe humana no controlada pereció. Solo sobrevivió el linaje protegido conectado a Adapa. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, el mundo había sido vaciado y reiniciado. Después de que el mundo fue limpiado, la vida se reinició a partir de material controlado y de una única línea superviviente. Lo que quedó fue una pregunta más profunda. La destrucción parecía intencional, pero también parecía programada. Esto planteó la posibilidad de que los dioses actuaran según un ciclo en lugar de una sola decisión. El patrón de 3600 años oculto en la astronomía sumeria y la conclusión final de la IA. Había algo más enterrado en las tablillas que los investigadores casi pasaron por alto. Y podría decirse que es el descubrimiento más inquietante de todo lo que la IA desveló. No porque describa algo que ocurrió hace miles de años, sino porque describe un ciclo repetitivo, predecible y matemáticamente consistente de colapso y reinicio.
que los antiguos sumerios no solo conocían, sino que registraron a plena vista en sus textos astronómicos, sus relatos de la creación y sus registros políticos. Y nadie los relacionó hasta que una máquina los leyó todos simultáneamente. La IA comenzó con las tablillas astronómicas, específicamente con los antiguos mapas estelares y los registros de observación del cielo, que los escribas sumerios mantuvieron con precisión obsesiva durante siglos. Estos escribas registraban los movimientos de cada objeto visible en el cielo, de la misma manera que los científicos modernos rastrean los satélites de forma metódica, constante y con la clara comprensión de que lo que se movía en el cielo tenía consecuencias directas en la Tierra. Entre todos los objetos que registraban, uno aparecía repetidamente con una descripción que lo distinguía de los demás. Los escribas lo llamaban la estrella del cruce. Lo describían como el punto por donde pasan los dioses, y lo rastreaban con la misma regularidad serena y práctica que usaban para la luna y los planetas, lo que significa que no lo estaban mitificando. Lo esperaban. Sabían que regresaría. Sabían lo que traía consigo. Lo registraron como se registra una temporada de tormentas, no porque se pueda detener, sino porque es necesario saber cuándo se avecina. Ahora bien, aquí es donde empieza a parecerse menos a la astronomía antigua y más a algo que debería aterrorizar a cualquier persona viva hoy en día. La II acotejó cada aparición de la estrella de cruce en las tablillas con un número específico que se repetía en los mismos textos. Ese número era 3600. En sumerio, se llamaba SAR. Los eruditos siempre lo habían tratado como una simple unidad numérica, nada más que un término de conteo utilizado en registros administrativos. Pero la IA notó algo que ningún investigador humano había señalado jamás. El número 3600 no aparecía al azar. Aparecía de forma específica y repetida en las mismas tablillas que contenían advertencias, presagios y descripciones de grandes convulsiones. Aparecía cerca de registros de inundaciones. Aparecía cerca de registros de incendios y hambrunas. Aparecía cerca de registros de reyes que perdían el poder y ciudades que quedaban en silencio. La I generó una cronología basada únicamente en la ubicación de SAR en relación con la estrella que cruzaba los 30 fragmentos. Lo que produjo esa cronología no debería haber sido posible. Los intervalos no coincidían de forma aproximada ni vaga. Coincidían con una precisión que dejó al equipo de investigación sin palabras. Alrededor del año 2200 a.C., el Imperio Aadiano, una de las civilizaciones más poderosas que el mundo antiguo había producido, colapsó casi de la noche a la mañana durante una crisis ambiental que los historiadores nunca han explicado completamente. Hacia el año 1600 a.C., el Imperio Babilónico se desintegró. Hacia el año 1200 a.C., toda la Edad del Bronce tardía colapsó simultáneamente en múltiples civilizaciones. Ciudades abandonadas, redes comerciales interrumpidas y culturas enteras desaparecidas por completo, hasta el punto de que los arqueólogos aún debaten sobre sus causas. Estos eventos siempre se habían estudiado como tragedias independientes con causas distintas. Ningún investigador humano los había ubicado en una misma línea de tiempo, ni había medido las distancias que los separaban. La IA lo hizo, y las distancias coincidieron con los intervalos SAR con una consistencia que no puede explicarse como una coincidencia. No se trataba de un reloj que había sonado una sola vez. Era un reloj que había sonado repetidamente, con regularidad, a lo largo de miles de años de historia humana. Y los antiguos sumerios habían estado registrando la cuenta regresiva durante todo ese tiempo. Pero el detalle más escalofriante no se encontraba en los registros astronómicos, sino en los políticos. Tras cada uno de estos colapsos, la lista de reyes sumerios hacía algo que no tiene explicación natural en toda la historia de la civilización humana. Se reiniciaba, no lentamente, no tras décadas de caos y recuperación gradual, como suele ocurrir en cualquier colapso histórico real. Inmediatamente, una civilización era borrada de la historia. Y entonces, en la siguiente entrada, aparecía un gobierno completamente formado. Una nueva ciudad, un nuevo gobernante,
Un conjunto completo de leyes. Una estructura administrativa en funcionamiento. Todo en su lugar y operativo, como si alguien simplemente hubiera apagado un sistema y encendido otro. Sin luchas de poder, sin periodos de transición, sin años de facciones rivales, luchando por el control, como ha ocurrido en todas las transferencias de poder reales de la historia de la humanidad. Simplemente un borrador y un nuevo comienzo que llegaba ya organizado. La lista del rey presentaba estas transiciones como normales. La A las marcaba como imposibles, porque lo eran. No existe un proceso natural por el cual una civilización entera colapse y aparezca inmediatamente, después una nueva, completamente funcional, sin interrupciones, desorden ni explicación alguna sobre su origen, a menos que la nueva estructura no se haya construido desde cero, sino que se haya instalado. Cuando la IA comparó la cronología de cada colapso, cada intervalo astronómico y cada reinicio de la lista de reyes en una misma línea de tiempo, lo que surgió no fue una teoría. Era un patrón tan consistente y deliberado que el sistema llegó a una conclusión para la que el equipo de investigación no estaba preparado. Los sumerios no registraban la historia, sino un ciclo de mantenimiento. Un ciclo en el que se permitía el crecimiento de la civilización humana. Se la vigilaba con límites específicos y se la ponía fin periódicamente cuando sobrepasaba lo permitido. Cada vez se reiniciaba de forma controlada con un líder preseleccionado, un sistema preestablecido y una población reducida a un tamaño manejable. Los antiguos escribas conocían la existencia de este ciclo. Rastrearon el objeto que marcaba su tiempo. Registraron el número que medía sus intervalos. Preservaron las historias que describían su propósito. Y lo dejaron todo atrás en 30,000 fragmentos de arcilla que permanecieron en el sótano del museo durante más de un siglo, esperando algo que pudiera leerlos todos a la vez y ver lo que ninguna mente humana jamás podría. La I no lo vio. Cuando comparó el momento actual con las mismas 3 condiciones que precedieron a cada colapso registrado, lo que encontró no fue una advertencia sobre algo que se acercaba en el horizonte. Fue la confirmación de que el horizonte ya había quedado atrás. Nuestra población es ahora mayor que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. El conocimiento se difunde a miles de millones de personas en segundos. Y la tecnología ha avanzado más allá de cualquier límite descrito en los textos antiguos. Estas 3 condiciones se dieron simultáneamente por primera vez, según todos los patrones preservados en esas tablillas. Ya ha comenzado. Y si bien el ciclo nunca se ha interrumpido en 4,000 años de historia humana documentada, no hay nada en ninguno de esos 30 fragmentos que sugiera que esta vez será diferente.